Bien, aquí estamos en Polymath para realizar la segunda parte del ejercicio 5.13. Es el ejercicio de Breaking Bad del libro del Dr. Fowler en la quinta edición. Básicamente en esta segunda parte lo que nos piden es que hagamos algunos cálculos en el reactor PBR, pero con caída de presión, lo cual nos obliga a escribir dos ecuaciones diferenciales y colocarlas en Polymath para su resolución. Entonces, pues la primera cosa que tenemos que hacer es venirnos para acá, icono de ecuación diferencial, y aquí estamos. Bien, primeramente escribimos las ecuaciones diferenciales. El icono adecuado es este. La primera ecuación sería la variación de la conversión respecto al peso, y eso sería igual a menos RA dividido entre FAC. El valor inicial que tendría en nuestra conversión sería 0. Y aquí le podemos agregar algún comentario a esta ecuación. ¿Okay? Estamos listos. Nuestra segunda ecuación diferencial sería más bien la variación de la presión respecto al peso. En este caso sería menos alfa, que le llamamos A mayúscula, entre 2, eso multiplicando a P0 entre paréntesis P mayúscula entre P0. Cerramos y cerramos. En este caso no tenemos que agregar aquí, ¿verdad? Aquí también agregaríamos T sobre T0. Si no estuviéramos en una operación isotérmica, agregaríamos ese término. O también agregaríamos el término este otro término 1 más epsilon x, en el caso en que epsilon no fuera 0. Pero en este problema epsilon es 0, por lo tanto esta parte no va en nuestra ecuación. El valor inicial para nuestra presión al entrar al reactor es 18. Bien, entonces pues esas serían las dos ecuaciones diferenciales que nosotros necesitamos acoplar. Ahora, para la resolución, pues nosotros necesitamos definir varias cosas acá. Si no las vemos muy claramente, o si no tenemos mucha experiencia aún en la resolución de este tipo de problemas, de todas formas, acá en esta región o en esta barra de información, Polymath nos avisa qué cosas son las que nosotros todavía no hemos definido y que necesitamos definir antes de poder resolver. Entonces vean que pues RA es la primera que aparece aquí en nuestra lista de pendientes de definir. Entonces, pues del desarrollo previo del problema hemos encontrado que RA es igual a menos K por paréntesis, diríamos PA al cuadrado menos paréntesis PB por S entre KP. Esa es nuestra ley de velocidad. Vean que aquí en lugar de poner menos RA igual y esta parte positiva, he puesto RA entre
términos positivos, por decirlo así, pero entonces el menos del menos RA se lo paso al otro lado del igual, ¿sí? Entonces esta sería pues la ley de velocidad en términos de presiones parciales. Ok, ya que definimos esta ley de velocidad, vean que ahora más bien tengo muchas más cosas que definir, muchas más variables. Bueno, si continúo por acá, tengo f a 0. Así como escribí esto aquí directamente, ¿verdad? Como que estuviera escribiendo una línea de programa de cualquier otro programa. También yo puedo utilizar esta opción que dice ingrese una nueva ecuación explícita. Lo podemos hacer desde ahí. Por ejemplo, ahorita que tenemos que definir f a 0, pues f a 0 es 23.6. Sí, acá en esta versión no me permite poner punto decimal, así que tengo que utilizar la notación científica para que no me quede eh, la necesidad de poner punto. Bien, acá ese es el flujo molar de entrada. Los comentarios son como para que nos quede un poco más de orden, pero no necesariamente hay que colocarlos. Ok, siguiendo aquí con la lista de variables, vean que seguiría A. En este caso, igualmente nos vamos a ir hacia acá. A sería el alfa, que es el factor de caída de presión. En este caso lo colocamos así. Factor de caída de presión de la cama. Okay. Y ahí vamos pues completando los demás. Tenemos P0. Entonces, pues P0 era la presión de entrada al reactor. Ponemos 18. Luego sigue K en nuestra lista. Así que K es 4.26 exponente menos 8. PA, PB y PC tendríamos que ponerlos de acuerdo al resultado que nos arrojó la parte de estequiometría. En este caso, pues PA es 1 menos X multiplicado por P. Luego PB es igual a la conversión por P entre 2. Y PC es igual a PB. Entonces puedo escribir igual X por P entre 2. O puedo escribir que es igual a PB. Y acá la última variable por definir es Kp, que era la constante del equilibrio. Entonces Kp era 2,5. En notación científica también se puede escribir como 25 exponencial menos 1. ¿Okay? Ya que hemos definido todo eso, ya no tengo aquí en la barra de entrada más necesidad de escribir o definir algunas variables. Sin embargo, sí me pide poner los valores iniciales y finales de la variable independiente. Ok, para realizar eso, nos vamos para acá. Y pues nuestra variable independiente es el peso. Lo que tenemos que poner es el valor inicial y final. Al inicio del reactor, pues el peso sería 0. Es igual. Y acá en esta primera parte del ejercicio lo que nos decían era
¿Cuál sería la conversión si el peso del catalizador que se usase fuese 100 kilogramos? Así que vamos a utilizar pues 100 kilogramos. Okay. Bien, aquí vemos que ya Polymath dice que está listo para la solución y podemos apretar la flechita rosa para que nos entregue la solución. Podemos seleccionar aquí que queremos. Normalmente tabla y gráfico suelen ser lo más adecuado, aunque también puede ser seleccionado el reporte. Ok, nada más hay un detalle importante aquí a la hora, antes de presionar el botón de solución, y es que estos pesos de aquí eh, es de 0 kilogramos a 100 kilogramos. Sin embargo, la constante de velocidad de reacción estaba en gramos, ¿sí? Entonces, hay dos alternativas, pues, o este peso final se pone más bien en gramos, que serían 100.000, o esta constante de velocidad se pasa de gramos a kilogramos. En ese caso no sería por 10 a la menos 8, sino por 10 a la menos 5. ¿Okay? Por alguna razón aquí, si ponemos 100.000, que serían 100.000 gramos, y le damos correr, nos muestra este mensaje, dice error tipo 6 overflow. Recordemos que lo que hace Polymath es utilizar unos métodos numéricos para hacer la resolución de las ecuaciones diferenciales, y esos métodos básicamente consisten en ir haciendo como una repetición de pasos numéricos hasta llegar a una convergencia. Eh, Overflow significa que son demasiados datos o que no puede él hacer tantas iteraciones para llegar hasta el resultado. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Bueno, quizá lo que está sucediendo es que el valor aquí colocado como valor final para nuestra variable dependiente es muy grande, ¿ok? 100.000, ¿verdad? Mientras él va desde 0 hasta 100.000 poco a poco, pues no le alcanza su capacidad para hacerlo. Entonces, lo que podríamos hacer en este caso es más bien pasar esto a kilogramos. Entonces, en lugar de 0 a 100.000 gramos, hacerlo de 0 a 100 kilogramos. Pero entonces necesitaríamos colocar aquí menos 5, ¿verdad? Para pasar nuestra constante de velocidad en términos de kilogramos, ¿verdad? De hecho, hasta podríamos poner aquí un comentario para recordarnos de ese cambio en unidades de kilogramo de catalizador. ¿Okay? Bien, entonces pues tenemos ya todo listo. Hemos seleccionado los tres, le damos correr. Bien, entonces este de aquí que estamos viendo es lo que Polymath llama el reporte. Tenemos todas las variables que hemos definido y cuáles serían los valores iniciales. Vean que aquí la RA es negativo, claro, porque RA lo definimos como velocidad de formación. Como él es un reactivo, más bien se consume, así que su velocidad es negativa. Ok, aquí, bueno, valores mínimos, máximos y en realidad el valor final, que es lo que a nosotros nos interesa. Estamos interesados en el ejercicio que cuando el peso fuese 100, qué conversión sería la que correspondería en ese caso, y podemos ver que prácticamente el valor es 70% de conversión. Y si utilizamos 100 kilogramos de catalizador, considerando esta caída de presión,
pues tendremos un 70% de conversión. Bien, vean que otro dato interesante aquí es que la presión inicia en 18, la de A, y cae hasta un valor de 0.76. Las presiones de B y C aumentan porque son productos, aunque aumentan poco, ¿verdad? Realmente la presión final es pequeña, ¿verdad? De hecho, aquí podemos ver que la suma de estos tres factores son este valor de nuestra variable P, que es la presión de salida del reactor, 2.5, bastante es la caída, de 18 atmósferas hasta 2.5 atmósferas. Si cerramos aquí el reporte para ver más bien otro tipo eh, de salida de Polymer, pues vemos aquí en esta parte gráfica. En este momento pues hemos graficado aquí la conversión y la presión. Tal vez la presión, ver interesante, ¿verdad? Cómo va cayendo definitivamente conforme aquí la variable dependiente es W. Entonces en efecto, ¿verdad? En efecto, ese es el comportamiento que estamos viendo y que esperamos, ¿verdad? Que la presión vaya cayendo conforme la cantidad de catalizador aumenta. ¿Okay? Aquí tal vez la conversión no se aprecie muy bien, pero uno pues puede modificar eso, digamos, si no graficamos la presión. Entonces se elimina del gráfico, nos queda la escala nos queda un poco mejor aquí colocada y en efecto vemos como la conversión va aumentando conforme va aumentando el peso de catalizador, pero vean que ese aumento al inicio es súper pronunciado, mientras que conforme nos estamos acercando a la conversión de equilibrio, pues cada vez es más grande la cantidad de catalizador que se necesita para lograr solamente un pequeño aumento adicional en la conversión. ¿Sí? La conversión de equilibrio en este caso era 76%. Ven que aquí estamos en 70, es muy cerca, muy cerca. Entonces, ya aquí prácticamente la velocidad de reacción es muy pequeña. ¿Okay? Bueno, ese es el dato que nos brinda la graficación. Y también está la tabla, caso de reporte, ¿verdad? La tabla como opción de salida es muy interesante porque tenemos los valores, todos los valores graficados o tabulados, mejor dicho, el peso, la conversión y la presión, ¿verdad? Y aquí tenemos, pues esas son nuestras variables más importantes. Aquí también tenemos la variación de las demás. ¿Por qué es bonita esta solución por tabla? Porque, por ejemplo, a mí me podrían decir, bueno, si yo mantengo estas mismas condiciones, pero uso 20% de catalizador, ¿cuánto sería la conversión? Entonces, en la tabla yo vendría y buscaría 20, por ejemplo, ¿sí? Y veríamos que para las mismas condiciones, pero usando solamente 20 kilogramos de catalizador, yo alcanzaría una conversión de 50% aproximadamente, ¿sí? E igualmente, yo podría responder preguntas como, cuando la conversión sea 60%, ¿qué peso de catalizador necesitaría? Entonces, en ese caso, igual, yo me vengo aquí en la tabla, busco dónde está el 60 y podemos ver que más o menos sería este valor. Entonces, esa pregunta de para conseguir 60% de conversión, aquí vemos que ocupamos 33.6 kilogramos, ¿sí? Y bueno, en este caso que nos preguntaban por 100 kilogramos, pues buscamos en la tabla. De hecho, será el último valor, ¿verdad? Porque fue el valor final que nosotros le dimos a nuestra variable. Y vemos que sí, en 100 kilogramos prácticamente es un 70%
de conversión. Y pues entonces esta sería la manera en que nosotros abordaríamos los problemas de caída de presión por medio de Polymath. Hemos visto las tres salidas de respuesta, el resumen, el gráfico y la tabla. Y pues esa sería la forma en que nosotros le sacaríamos provecho a la herramienta para este tipo de casos en que tengamos un reactor empacado con caída de presión.